Welcome to The Game is the Teacher, the podcast where athletes, coaches, and leaders share the lessons sports have taught them both on and off the field. Every episode will uncover the impact of athletics and ask one question. What does the game as the teacher mean to you? Let's dive in. Muy bienvenidos. Mi nombre es Erwin López y tengo el dichoso orgullo y me siento bien honrado de tener a mi compañero acá, Bartolomé Pérez, siempre acompañándome. Y el día de mañana, el día de ahora, digo, le estamos dando la bienvenida al Juego es el Maestro, el podcast donde exploramos las lecciones que el deporte nos enseña dentro y fuera de la cancha. Hoy tenemos el honor de conversar con una figura legendaria del fútbol formativo y del desarrollo de entrenadores en América, el profesor Carlos Mengíbar. Con más de 4 décadas dedicadas al fútbol, el profesor Mengíbar ha sido jugador profesional, formador de selecciones, instructor nacional y pionero de la educación de entrenadores en los Estados Unidos, en El Salvador y más allá. Ha representado a federaciones en copas mundiales, ha formado a miles de técnicos a lo largo del continente y ha sido una voz clave para la inclusión de comunidades latinas en el fútbol norteamericano. Desde los campos de Adler FC en El Salvador hasta las aulas de la NSCAA, pasando por experiencias en clubes como Real Madrid, Inter de Milán y Manchester United, el profesor Carlos Mengíbar ha vivido el fútbol en todas sus dimensiones. En este episodio hablamos del liderazgo, formación, visión táctica y sobre todo de cómo el fútbol puede transformar vidas cuando se enseña con propósito. Preparémonos para darle la bienvenida al profesor Carlos Mengíbar. Bienvenido, profe, y gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, siempre es un placer, Edwin, a compartir o ayudar en lo que ustedes crean necesario o lo que sea necesario. Aquí estoy a la orden desde El Salvador, desde el rancho de nosotros, pues aceptamos el pedido de ustedes y les agradezco infinitamente por darme la oportunidad de dirigirme a toda la comunidad latinoamericana de los Estados Unidos y de El Salvador. Gracias. Profe Pérez, ya que, ¿qué se siente tener otra vez aquí en comunicación al profesor Mengíbar? No, muy buenos días y pues un placer y un honor y un privilegio estar acá escuchando y viendo al profe Mengíbar. Pues tuve la dicha de ser parte del trabajo de él en los Estados Unidos en la licencia C nacional y fuimos la primera licencia C nacional que se abrió acá en Estados Unidos y para que la MLS fuera más fuerte hasta donde está. Muchísimas gracias y es un placer escucharlo, sus experiencias y sus análisis profundos que tiene sobre el fútbol. Gracias, Bart. Gracias por sus palabras, muy elocuente. Pues siempre yo lo que hacía y lo que estaba encomendado a hacer era un reto para mí, para demostrar al mundo que sí se podían hacer las cosas en beneficio de los demás. Eh, Como usted acaba de mencionar, la MLS, nosotros fuimos parte de la iniciación de todo eso, con Juan Carlos Michilla. El primer año que se formó la MLS, tenía 36 jugadores que yo descubrí cuando eran chiquitos, tenían 15 años. Entonces, de esos 36 jugadores, muchísimos en la selección sub-20 y sub-23 y después llegaron a la mayor. Entonces, nosotros nos sentimos con un halago tremendo que fuimos partícipes de todo eso, esa ayuda que el país necesitaba para salir adelante dentro del fútbol, más en CONCACAF y en el mundo, ¿no? Y de antemano, muchísimas gracias, ¿no? Porque mucha de la gente cuando habla de la MLS, pues no sabe el historial, ¿no? De que cómo comenzó y específicamente de los talentos o entrenadores como usted, profe, de que estaban descubriendo esos talentos que actualmente llegaron a jugar en la Liga Mayor acá en MLS. ¿Cuál es la historia? ¿Cómo comienza Carlos Mengíbar en el fútbol?
si nos puede relatar un poco acerca de su... Desde niño. Sí, vamos ahí, sí. Bueno, yo creo que la responsabilidad se la debemos a mi madre. Ella es una fanática increíblemente apasionada del fútbol. Todos los jueves, antes se jugaban los jueves en la noche en el Flor Blanca y los domingos en la tarde. Pues ahí estábamos con mi madre, nos llevaba agarraditos de la mano a mí, mi hermano segundo. Y así fue, creo yo, que el ambiente donde vivíamos era puro fútbol. Mi madre era loca por el fútbol y entonces fuimos paulatinamente llegando a portarnos igual como ella se comportaba, no discutía con los otros fanáticos de los otros equipos, siempre respetándose a los demás, ¿no? Pero yo creo que así fue como inició la pasión mía dentro del fútbol y después poco a poco se me fueron abriendo ventanas dentro de los niveles, diferentes niveles que yo estaba para proseguir más adelante y um, prepararme mejor como técnico en Europa, Argentina y Brasil. Y después eh, llegué a ser uno de los 14 técnicos de la Federación de Fútbol de los Estados Unidos. Éramos 14 cubriendo un país de 350,000 habitantes y un territorio eternamente intenso. Eh, Cuando vino Carlos Queiroz, que la federación le asignó que él visitara todos los estados a nivel amateur, a nivel profesional y a nivel infanto-juvenil, a toda la gente que estuviera envuelta del fútbol para que él hiciera un diagnóstico dónde estaba el fútbol de los Estados Unidos, qué era lo que necesitábamos para progresar. Entonces él hizo un reporte como de 200 páginas, yo tengo la copia, sugiriendo que la Federación de Fútbol tenía que tener por lo menos 105 entrenadores nacionales y éramos nada más 14. Entonces ustedes pueden tener una idea cuánto viajábamos, cuánto trabajábamos. Yo me iba el viernes, salía de mi casa los viernes y regresaba dentro de 2 semanas. Solo regresaba, agarraba ropa limpia y salía otra vez, porque era intenso. Yo tenía a cargo los 14 estados del oeste de los Estados Unidos. Ustedes saben que esa es la zona, esa es la región 4. Sí. Entonces pueden tener una idea cuánto más o menos trabajo tenía y cuán ocupado estaba. Pero bueno, me sentí con una satisfacción hasta ahorita, lo llevo en mi mente. Ustedes que fueron testigos de ese, Bart y Edwin, certifiqué a aproximadamente 7,000 entrenadores en Chicago, Florida, Los Ángeles, San Francisco, New Jersey, eh, Luisiana, todos los lugares donde yo podía ir, y Colorado, Nuevo México, todos yo los cubrí y bueno, me sentía comprometido con el fútbol y comprometido con la tarea que teníamos con un programa nuevo para el desarrollo del fútbol de los Estados Unidos. De allí pues llegué a ser el director de la Asociación Estatal de California Norte, el Technical Director, y bueno, tenía 320,000 niños inscritos en el programa y 22,000 entrenadores. Toda esa gente estaba bajo mi supervisión, yo tratando de unificar todas las ideas y unificar los conocimientos de todos los entrenadores para que el fútbol creciera dentro del norte de California. Wow. Y cómo, cuando comenzó, ¿no? Que comenzó usted contándonos de que lo llevaba su mamá al Flor Blanca a ver los partidos. ¿En alguna vez se imaginó que iba a estar, iba a ser futbolista profesional? No, yo tenía como 7, 8 años. Nunca se me cruzó por la mente. A mí me gustaba y admiraba al Ranchero Guerra, era un portero de Juventud Olímpica. Mi mamá le iba al Juventud Olímpico. Entonces yo iba al estadio y me gustaba cómo volaba el ranchero, cómo quitaba los tiros. Entonces me empezó a gustar la portería y empecé a jugar de portero. Pero una vez me metí a jugar con adultos y yo de portero me hicieron un tiro como una driven ball, una recta, y yo le metí el cuerpo, toda la fuerza del balón me cayó en el estómago y me sacó el aire. Wow. Entonces yo casi me desmayo y casi llorando porque me afligí
de que no podía respirar. Desde allí me fui de la portería, ya no me gustó más la portería y bueno, sí empecé a jugar de jugador de cancha, pero fue a temprana edad, como unos 8 o 9 años. Teniendo aquí a Bartolo, que él jugó, jugó de portero en Baigón, pues ¿qué es lo que qué resona contigo, Bartolo, cuando escuchas al profe que comenzó de portero y esta experiencia? Qué interesante, ¿no? Porque, pues, uno dentro del deporte, a veces por jugar, uno dice, yo juego donde sea, ¿no? Y, Sí, y, y, y pues hay entrenadores que dicen, cuando alguien dice, yo juego donde sea, es que no es tan bueno. es jugador malo o regular. Ajá, entonces Sí, sí, es bien importante, dentro de todo el tiempo de juego vas desarrollando tus habilidades y qué importancia es de que haya alguien que detecte tus habilidades sí. para seguir creciendo. Me Pues, gustaría saber, profe, en sus inicios de juego amateur en El Salvador, ¿cuál fue la transición que tuvo entre un juego amateur y un juego profesional dentro del Salvador? bueno, primero am, yo me inicié en el oratorio San Domingo Sabio en Santa Tecla. Am, Allí fue cuando empecé a jugar organizado y am, como yo era niño de finca, era niño del campo y haber llegado a vivir a Santa Tecla, la ciudad, era un cambio tremendo. Entonces, yo solo tenía dos pares de zapatos, un par de zapatos para ir a la escuela y el otro par de zapatos para estar en casa. Entonces, esa vez me voy al oratorio con los zapatos nuevos que usaba para ir a la escuela y mi padre nunca nos dejaba que jugáramos con ellos porque eran para ir a la escuela. Entonces me quité los zapatos y los puse pegaditos a uno de los marcos. Y para jugar, yo me arrollé el pantalón y jugar descalzo. La cancha, a la orilla de la cancha estaba llena de grava y del centro no había pura tierra. Entonces imagínense ustedes, el amor del fútbol. A mí no me importaba jugar en la grava y descalzo. Entonces terminó el partido y la emoción del GAN y todo eso, empiezo a buscar los zapatos y ya me los habían robado. Entonces, y yo ahora, ¿cómo hago para irme a la casa descalzo? Mandé a un amigo mío a la casa, le digo, habla con mi madre, no voy a hablar con mi padre porque él me mata. Entonces dile que me robaron los zapatos y bueno, y ella fue al mercado central de Santa Tecla, me compró un par de zapatos y ahí terminó esa historia, ¿no? Pero ahí fue que me hice, después nos fuimos a vivir a San Salvador y ahí empecé a jugar en el equipo Brasil, que había producido muchos jugadores de Liga Mayor. Era ella, la señora Gita Margarita Escobar, la mamá de Orlando Escobar y de Nel Escobar. Ella formó ese equipo y ahí salieron los Pachines, los hermanos de Jorge menor de 8, y ahí jugamos todos juntos. Bueno, empecé a jugar allí y tenía 14 años y todavía tenía edad para jugar en infantil. Y me dijo el señor director, me dijo, mire Carlitos, usted todavía tiene edad para jugar en infantil, pero lo vamos a pasar a la juvenil B, que era la categoría superior. Lo vamos a pasar a juvenil B porque su juego es bueno, es suficiente para jugar ahí. Entonces jugábamos Jim González, uno de los pachines, Rey Cabrera y yo jugábamos en la media cancha, nadie nos ganaba, a todo el mundo le metíamos goliza y así fue creciendo. Después me gradué, bueno, seguimos creciendo, agarrando más madurez futbolística y de ahí me gradué y fui a Artes Gráficas, a la Escuela Nacional de Artes Gráficas. El instituto se caracterizaba o estaba dispuesto a formar arte, dibujo arquitectónico, dibujo comercial y dibujo natural. Entonces yo estaba en dibujo comercial, pero teníamos equipo de fútbol para los colegiales. Entonces allí participé, estaba chiquito, tenía como 16 años y estaba en la banca porque yo era uno de los jóvenes, los otros ya tenían 18. Y me dice el profesor, Mengíbar, calentá. Am, Me pongo a calentar y me dice, vas a entrar por el clavo. Clavo le decían al chico que yo iba a entrar.
y entro allá en el estadio Las Delicias. Primera pelota que agarré ahí por la media cancha, la agarré y me driblé a todos, hasta el portero. Entonces agarré la otra pelota, se la di a un compañero allá enfrente del marco, vaya a hacer el gol y lo hizo. Entonces, desde allí ya no me quitó nadie la titularidad. Era famoso en el colegio porque todo el director dejaba ir a todo el estudiantado al estadio para que nos fueran a apoyar. Y allí un compañero mío, Calandria Melgar, estaba conmigo en arte gráfica y una vez él andaba con su maletín y iba a entrenar al Liceo Salvadoreño y le digo, ¿puedo ir contigo? Sí, me dice, yo le llevaba la maleta. Para no cansarles, Gregorio Bundio nos entrenaba al Adler, entonces en el Liceo Salvadoreño. Entonces yo llegué, estaba fuera la temporada, no habían llegado todos los jugadores y todos nos metimos a jugar un partidito y Bundio, yo jugué en el equipo de Bundio, entonces me dice, che, ¿cómo te llamas? Y le digo, Carlos Mengíbar. Me dice, quiero que sigas viniendo a practicar con nosotros porque te miro algo bueno, ¿verdad? Porque hacíamos paredes y quiebres y todo eso. Y así fue como llegué a Adler, ¿no? Ah, pero yo pienso ahora que los niños allá en Estados Unidos les hacen pruebas, ¿verdad? Con otros niños de la misma edad, ¿verdad? 14, 13, 12 son los tryouts. Y allá a mí me iban a probar de 16 años y medio contra Águila en San Miguel. ¿Y saben quién me iba a marcar? El Pando Mena, un jugador más sucio que a saber quién. Entonces me dice, te vamos a probar en San Miguel el domingo. Imagínense ustedes cómo estaba yo de nervioso, un flaquito, yo pesaba 120 libras, un niño flaco. Entonces vamos al juego, no me metió don Gregorio y yo dando gracias a Dios, yo rezando que no me fuera a meter porque me iban a matar. Cuando veníamos saliendo me echó el brazo en el hombro y me dice, che, pibe, no te metí porque es de, hijo, no, de tantas te hubiera matado. Y me dijo, el domingo próximo vamos a jugar en Las Delicias contra la universidad y ahí te voy a poner. Entonces ahí me probaron y el martes en la práctica llegó un directivo y me dice, te vamos a firmar. ¿Con quién? Le digo, porque había Adler Juvenil A. Yo estaba en la Juvenil B de Brasil. Y me dice, con Adler Mayor. De veras, entonces me vendieron. Yo rompí todos los récords de la Juvenil a la Liga Mayor. La regla era que el pase costaba 100 colones, ¿verdad? De la Liga, de la Juvenil a la Liga Mayor. Entonces, a mí me vendieron en 300 colones, o sea que rompí los récords de las transferencias, 300 colones. Entonces llegó a mi casa el gerente y me dice, Carlitos, felicitaciones, ya lo vendimos. Tome, me dio un billete de 100 colones, un billete azul. ¿Cuándo los había visto yo esos billetes? Entonces me fui a comprar un par de zapatos Hush Puppies que estaban de moda. Y yo siempre, todos los chicos que andaban con los zapatos Hush Puppies, 25 colones me costaron. Y bueno, empecé a jugar en primera división. Hicieron una selección sub-20, le llamaron promesas jóvenes. Y ahí estuve yo con todos los jugadores jóvenes de la primera división. Era una sub-20, jugamos contra Atlas de México en El Salvador, pero porque perdimos 2-0 nos deshicieron esa selección. Siempre lo mismo con El Salvador, ¿no? Haciendo las cosas al revés. Entonces, padres se vinieron a Estados Unidos el 68, porque mi padre tenía un negocio de transporte tenía 3 camiones pipas que transportaba gasolina del puerto de Cajutla a la gasolinera de San Salvador. Tenía contrato con la ESO Standard y con la Shell, pero un camión se fue en un barranco, el otro se incendió y el otro tuvo que entregar porque le quitaron los contratos. Entonces ya no pudieron hacer nada, se quedó sin trabajo y nosotros éramos 7, yo mayor de 7, entonces no tuvieron otra alternativa que irse a Estados Unidos. Y nos dejaron a los 7 restantes allá. Imagínense qué tristeza la de mi madre y mi padre que nos dejaron 2 años solos. Yo me quedé al cargo de mis hermanitos, mis hermanitas por 2 años. Estar seguro que tenían ropa limpia, ropa planchada, que comían, que hacían los deberes, que iban a la escuela. Entonces, a los 2 años salió la visa para mi hermano, el segundo y yo. Y el 70 nos fuimos a San Francisco y ahí, bueno, en San Francisco seguí jugando
en el equipo El Salvador de primera división de la Liga Mayor de San Francisco. Y así fue como hice todo eso, ¿no? De cómo entré a ser entrenador. El equipo El Salvador siempre fue un equipo mediocre, que le decían elevador o ascensor porque subían y bajaban. Y, y ese día me dice el presidente: Carlos, queremos hablar contigo. Yo jugaba en ese equipo, pero no teníamos un líder, no teníamos respeto al fútbol, no teníamos, llegaban a jugar bolos. Entonces me pidieron que yo fuera el entrenador. Le dije: yo no quiero porque mi esposa me dice que me van a matar, que es muy delicada esa posición. Bueno, pero yo sentía una mariposita en mi estómago y lo acepté, lo acepté. Y bueno, empezamos a entrenar 2 meses antes de la temporada, que nunca habían hecho eso. Los jugadores vomitaban en las prácticas porque nunca estaban en forma y eso era todo. No era que mis entrenamientos eran fuertes, sino que ellos nunca estuvieron en forma. Y empezó la liga y empezamos a jugar y empezamos a ganar 3-0, 4-0, 6-0, solo así. Porque yo lo que hice fue conformé un equipo como una selección, posición por posición. Le quité los mejores jugadores al campeón, al segundo lugar y al tercero. Entonces, mi equipo lo reforcé tremendamente y debilité a ellos. Entonces, obvio, teníamos que ganarle a todos. Bueno, quedamos campeones invictos, eso fue en 1980. Y de ahí me gustó la gloria. ah, a las entrevistas en la radio, televisión, en los periódicos, y ahí empecé a prepararme a estudiar dentro de la Federación de Fútbol de los Estados Unidos. Y así fue creciendo hasta llegar a ser uno de los técnicos de la selección olímpica de sub 15 y sub 17 en California. Así que poco a poco fui creciendo. La federación, ya después me mandaron un correo, un email, que me habían estado siguiendo mi carrera y que me iban a dar una oportunidad para una posición de National Staff Coach, y que me iban a mandar un pasaje para ir a Chicago a una entrevista, y fui. Lo más divertido fue que cuando llegué a Chicago estaba un negrito con un rótulo que decía Mr. Menjivar, y yo le dije: aquí estoy yo, y ese soy yo. Me agarró la valija, abrió la puerta, me había llegado a recoger en una limusina. Ellos me habían mandado, la federación me mandó a recoger en una limusina. Me dijo: mira ahí atrás. Y yo volví a ver atrás, había un bar, tequila, whisky, todo. Y yo dije: no, esto es una trampa. Están poniéndome eso para probar si yo vengo a chupar o a ver qué. No, le dije: muchas gracias, muchas gracias. Entonces me dijo: a las 7 te van a recoger de la federación para llevarte para la entrevista. Me entrevistó Bobby Howe, Steve Sanson y el executive director. Me entrevisté, ellos tres me entrevistaron. Cuando se terminó la entrevista, me dijeron: muchas gracias por haber venido, ahí te vamos a avisar dentro de una semana, mandar una carta si te quedas o no te quedas. Bueno, pero ese día me regreso, el gerente me dice: toma, aquí están $2. ¿Y eso para qué es? Le digo: allá abajo está la estación del tren para que te lleve al aeropuerto. Y yo dije: pero ¿cómo puede ser? Me recogieron en limusina y ahora me mandan con $2 al aeropuerto. Entonces dije yo: fracasé en la entrevista. Dije, yo contesté algo mal, dije algo mal, pero no podía pensar. Bueno, a la semana recibí una carta felicitándome, diciendo: vas a ganar tanto, te vamos a dar un teléfono, una laptop, eh, te tenés $40,000 de presupuesto para viajar, un montón de beneficios, como Nike nos daba patrocinio de $120,000 por 10 años. Entonces encontraba bolsas, cajas llenitas de uniformes de la federación en la puerta de mi casa. Ese era uno de los privilegios que yo tenía, y llegué a tener mucha autoridad y estatus dentro de mi posición. Era una posición muy delicada, con muchos compromisos, con gente muy importante, pero cuando uno se prepara y quiere ser mejor, porque yo siempre quise ser mejor. eh, para que ustedes sepan, me gradué de la universidad de 38 años. Competía con mi hija, que estábamos en la misma universidad, en UC Davis, pero seguí estudiando. Entonces, esa es, yo creo que la clave
del éxito en la vida, ¿no? Wow, 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 solo eso podemos decir. Pero bueno, siguiendo, ¿no? Varios puntos que tocó, entonces te voy a hacer una pregunta que si nos puede compartir en qué momento, ¿verdad? O ve usted la transición que tuvo de jugador a entrenador, que ya lo mencionó, que tuvo ese, como le dicen en inglés, the butterflies o esas Yeah, mariposas, ¿verdad? sí, También el miedo de fracasar, quizás, o que como sí. usted dice, de que su esposa le decía, no, pues que te van a matar de entrenador. Entonces, ¿qué consejos le puede dar a usted a nuestra audiencia, especialmente a personas que quieren entrar a ser entrenadores? ¿Qué Bueno, consejo? el consejo es que tienen que tener ellos la pasión y el respeto hacia el juego. Respeto entre comillas. Y no solo hacia el juego, sino que hacia sus jugadores y los padres de familia. Y si son adultos, pues lo mismo. Todos tenemos sentimientos, como decía Menotti. El jugador primero es ser humano y después es jugador. Entonces tenemos que respetarlo. Eh, que se eduquen dentro del fútbol, que busquen las oportunidades, pero siempre humildes. Entre más sepan, más humildad tienen que tener. Ah, estuve dando unos cursos en El Salvador, nivel A, y había muchos jugadores que habían jugado en la selección nacional y eran medios como que se creían un poquito superior que los demás. Entonces yo les dije, ustedes van a sentirse grandes cuando pasen todos los exámenes, pero ahorita no pueden pensar eso porque todavía no han demostrado que saben. Entonces yo siempre fui bien filosófico y directo, ¿verdad? Yo no le anduve dando vuelta a nadie, les decía, ustedes quieren prepararse, sean humildes porque la humildad los va a hacer llegar muy lejos, ¿verdad? De ahí de que la transición de amateur o de jugador a coach fue muy difícil, pues que le digo que el presidente del equipo El Salvador me habló y me dijo que querían que yo fuera el técnico. Le dije, no puedo porque yo solamente tengo 30 años, yo quiero seguir jugando, yo estoy joven. Pero yo trabajaba para First National City Bank en San Francisco, tenía 20 años de trabajar ahí. Y me dice, bueno, tú eres una persona seria, responsable, tienes un trabajo responsable, um, queremos que tú seas el entrenador. Y ahí creo yo que forzadamente ellos me forzaron a, pero también yo dije, no me voy a registrar como jugador. No quiero ser jugador y coach, porque si cometo los errores más grandes, entonces me van a matar los jugadores. Entonces yo decidí, no voy a dirigir, no voy a jugar, solo voy a dirigir. Pero lo que nos hizo el cambio fue los sistemas tácticos que empleamos y las variantes, ¿no? Dependiendo de ataque o defensa. Y, pero siempre se tienen que tener los jugadores que sean capaces de desempeñar cualquier posición y desempeñar cualquier función táctica. Eh, Allá en California nosotros teníamos un lema de que a los niños rotarlos en posiciones, por lo menos 3 posiciones cuando estaban chiquitos, 10 9, 10 años, porque desde ese punto no estábamos tratando de ganar ningún partido, sino que player development. Entonces, vaya, Francisco, hoy vas a jugar de medio central. No, pero yo nunca, pero vas a aprender. Entonces, así fueron creciendo ellos, distribuyendo todas las posiciones y sus habilidades, creciendo dentro de posiciones diferentes porque para el beneficio de ellos, porque el fútbol moderno ahora indica mucha rotación, muchos cambios, y si yo no sé, digamos que yo llego al frente del marco del equipo contrario y me llega la pelota, y como nunca estoy ahí, nunca vivo esas situaciones, entonces no sé responder, no sé cómo solucionar ese problema. Pero si yo sé, pongo la toco y la meto. Entonces, la rotación aquí en El Salvador no hacen eso, nunca hacen eso, porque los técnicos se fijan más en ganar que, que los jugadores se desarrollen futbolísticamente. Sí, profe. Sí, En sus inicios acá en el programa de US Soccer Federation, cuando comenzó la licencia C, ¿cuál era la visión del programa y qué querían lograr en esos comienzos sin tener
una liga? Buena pregunta, excelente pregunta. Steve Sampson era hijo de unos señores misioneros muy religiosos. Todos ellos habían estado en Sudamérica, ¿verdad? Entonces Steve Sampson llegó a ser el técnico de la federación, de la selección nacional, y la idea de Steve, fíjense bien, la idea de Steve era uh, juntar los tres grupos étnicos de los Estados Unidos, blancos, latinos y jugadores de color. Dijo Steve, si nosotros logramos unificar todo eso, entonces nadie nos va a ganar, porque vamos a tener múltiples posibilidades con un montón de habilidades diferentes de diferentes grupos étnicos. Entonces dijo, además, vamos a empezar a trabajar con los niños sub-10, porque queremos ir al Mundial, ¿verdad? Queremos ir al Mundial el 2010. Hacer el Mundial en Estados Unidos el 2010 y ganarlo. Ese era todo el plan. Entonces era un plan bien bueno, que se necesitaba, se requería mucha gente con muchos conocimientos dentro de esa rama, pero llegaron otra gente a la federación. Entonces Steve dijo, ok, nos llamó a nosotros, a Luis Sagastume, a los líderes del grupo latino que teníamos en la National Soccer Coaches Association of America, y dijo, bueno, hagan una asociación de técnicos latinos que se va a llamar LASCA, Latin American Soccer Coaches Association. Y entonces también tenemos que crear, si vamos a usar niños latinos, pues tenemos que tener educadores latinos, ¿verdad? Entonces hicimos LASCA y empezamos a impartir cursos y empezamos, bueno, ustedes participaron en los simposios, participaron en los cursos para abrirle las puertas a los entrenadores latinos, para darle la oportunidad que ellos crecieran dentro del fútbol y también como personas, ¿no? Y yo creo que sí, seguramente que se logró eso, Bart, porque después dominamos mucho en todos lados de todo el país. Steve nos apoyó muchísimo, nos ayudaron mucho económicamente y bueno, ahí están todos. Ahora ya casi siempre vamos a Mundial. Estados Unidos, que venía a El Salvador, le metíamos 5-0 caminando. Y ahora ya es todo lo contrario. Y hay como 40 jugadores gringos jugando en Europa. ¿Me entiendes? Y no creo que hayan tantos gringos jugando en Europa como mexicanos jugando en Europa como los gringos. ¿Verdad? Y hablando de esa experiencia, profe, ¿cómo definiría usted ahora, o bueno, durante su trayectoria, ¿no? El desarrollo de su filosofía como entrenador? ¿Cómo la desarrollé? ¿Cómo definiría, ¿no? Su desarrollo, Okay. su posición como entrenador y también como instructor? Mi filosofía de la vida como ser humano, ya lo dije anteriormente, siempre fue ser mejor. Eh, Les dije, me gradué de 38 años porque estaba siempre manteniendo mi familia, trabajando con mi familia, trabajando en el banco y no, bueno, habían cosas que no se podían hacer, pero la filosofía mía de la vida, de vivir, es respetar a los demás, eh, al fútbol, al contrario, a los árbitros, a los niños contrarios, a los entrenadores contrarios, siempre la palabra respeto entre comillas. Y esa es mi filosofía, el respeto en sí y la disciplina lo lleva a uno a tener éxito. Y eso lo hemos inculcado aquí en El Salvador con los técnicos que yo les he dado cursos, que uno siempre tiene que tener disciplina en todo aspecto. Disciplina para todo, si no, no existe nada. Entonces, la filosofía es de entender a los demás, porque si uno no se logra entender con los demás, es muy difícil que progrese todo el programa. Estudié psicología en la Universidad de Davis por esa razón, porque yo quería aprender a entender a los demás, a mis jugadores, a los papás, a los niños,
para que yo también me llegara a entender a sí mismo, porque a veces uno piensa en cosas que según uno son verdad o son ciertas o son productivas y no son así, hasta que hay alguien que le dice lo contrario. Entonces uno dice, ok, está bien, entonces aceptar cuando uno está equivocado. Esa es una cosa de hombres, una cosa de, de respecto a la vida, ¿no? Profe, ah, en sus palabras, ¿cree que la forma de enseñar ha cambiado en las últimas 2 décadas en los Estados Unidos? ¿O cree que falta algo diferente para lograr ser campeón del mundo? Ay, es que tenemos el problema grandísimo como país en Estados Unidos que nadie más lo tiene. Me refiero al, a lo grande que es el béisbol, el fútbol americano y el básquetbol. Los otros países no tienen que competir contra esa clase de deporte. Y relativamente el fútbol es nuevo en los Estados Unidos, ¿verdad? Eh, en muchos estados no lo jugaban, no les gustaba, por eso le pusieron soccer. Incluso habían lugares que yo iba y la gente decía, los, los que juegan soccer son comunistas. La pregunta al final, la parte de la final de la pregunta. ¿Qué nos, qué nos hiciera falta para lograr un campeonato mundial? Ok, eso es, ¿no? Esos tres deportes más nos están sosteniendo, ¿verdad? Y la idiosincrasia de la gente americana respecto a eso. Usted puede ver que a veces estamos en un parque y están 5 jugadores de la MLS tirando la pelota de fútbol americano, ¿verdad? En lugar de estar jugando partidos entre ellos, están tirando la pelota de fútbol americano porque es parte de nuestra cultura, es parte del día a día de los Estados Unidos. Um, Tendríamos que tener eh, mucha disponibilidad de pensamiento. Como ustedes saben, por el técnico alemán que tuvimos, que hizo un trabajo desastroso, ¿cómo se llamaba? Kissman. No, tienen que traer al técnico adecuado, a los asistentes adecuados y a los jugadores adecuados, pero eso lleva trabajo. Tiene que haber tiene que haber un proyecto, por lo menos tres mundiales. Y bueno, de dinero no tenemos que preocuparnos porque Nike, AT&T y todas las otras compañías grandes que patrocinan a los Estados Unidos. Pero eso de tenemos que seguir un proyecto con el mismo educador, con los mismos técnicos, todo eso, pero hay gente que ha sabido eh, desarrollar jugadores dentro de los 12 años para arriba. No tenemos eso, sino que hay clubes, ustedes saben que hay clubes, hay ligas, pero desorden tremendo, unos corren para allá, otros corren para allá, los técnicos gritan sin sentido, eh, tratan mal a los niños, todos ellos tendrían que estar en un centro de alto rendimiento a todo dar. Allá en Argentina nos mandaron a 2 de nosotros, a Argentina, 2 a Brasil, 2 a Inglaterra, 2 a Holanda, 2 a Italia, 2 a España, para que fuéramos a aprender de los mejores. Eso significa que nos reunimos con los doctores, con los entrenadores, los fisioterapistas y todo eso. Eh, Porque antes hablábamos de que el fútbol era un arte. Y bueno, era el arte porque con la pelota se hacían malabares, pero ahora ya no, ahora también es parte de la ciencia, o la ciencia es parte del fútbol. Ellos nos enseñaron mucho, por ejemplo, nos dijo la dentista del San Lorenzo de Almagro, que cuando un niño tiene una caries, un chico de 15 años tiene una caries,
tiene que ir a Buenos Aires a que le saquen la muela y para mientras regresa ya de día ya no entrenó, ya se salió de forma. Imagínense lo estricto que son ellos en eso, ¿verdad? Y que a los niños de 15 años les miden los pies, les miden la pantorrilla, les miden los muslos para ver cuán rápido van a ser y para ver cuánto van a crecer. Entonces de ahí deciden ellos si los van a mantener hasta el equipo mayor o los venden, ¿verdad? A otro club de menos categoría, digamos a la media tabla. Ahí venden a los niños ya de 15 años, los están vendiendo. Entonces aquí en Estados Unidos no podemos hacer eso porque la Constitución nos prohíbe vender gente, ¿verdad? A Maradona lo vendieron $1 millón cuando tenía 10 años. Entonces aquí teníamos a Chirendolo, era el técnico ¿de quién era Chirendolo? De Los Ángeles creo que era, Stevie. A él de 15 años lo quería comprar el Manchester United. Y dije, no, nosotros no podemos vender gente. En Estados Unidos no nos permite la Constitución. Así que cosas así, ¿no? El fútbol es tan extenso que nunca puede terminar de hablar ni de hacer cosas. Y me encantó que haya tocado ese tema, ¿no? Porque es otra inquietud que tengo o pregunta que cuando usted ve que las carencias, ¿no? Usted habló del desarrollo de jugadores, pero ¿cuál cree usted que son las carencias más comunes que ve en el desarrollo de jugadores juveniles aquí en Estados Unidos, a comparación, digamos, en El Salvador? ¿Y cómo podrían los entrenadores enfrentar esas carencias? Las carencias de que de Tanto pueden ser como físicas, como técnicas, psicológicas, en ok, contexto ok. general. Ajá. Bueno, una de las carencias es ya lo dije anteriormente, es que no tenemos la gente adecuada para desarrollo de jugadores jóvenes. Usted mira, va a Los Ángeles o cualquier lado, va a las canchas, a los parques abiertos, los coches, si son latinos, están gritando sin pulmones y sin nada, y porque ellos piensan que ganar es lo bueno. Y los papás también hay que educarlos, ¿verdad? Porque si usted educa a los papás, no le van a estar gritando mucho, ni le van a querer echar a usted como técnico, porque lo que quieren los papás también es ganar. Entonces, es una de las carencias que tenemos nosotros, la educación dentro del fútbol, de la gente que está encargada de eso, no existe. Entonces, como no existe, ellos cometen un montón de errores que los lleva a que los niños dejen de jugar. Papi, yo no quiero jugar, ¿por qué? Porque el entrenador me grita mucho. Yo no quiero ir ahí. Entonces, la responsabilidad nuestra como educadores es que tenemos que desarrollar la pasión del fútbol dentro del corazón, dentro del alma y la mente de los niños. Esa es nuestra responsabilidad, no crear el odio. Uno que crea el odio a que los niños ya no juegan, ya no quiero jugar, papá, ya no quiero jugar, mami. ¿Por qué? Porque el entrenador me grita mucho. Volvemos a lo mismo, no estamos preparados para educados dentro del fútbol para tener éxito o que los niños no dejen de jugar. Muchos niños han dejado de jugar por eso. Sí. Así que, a ver. Y cuando y mencionó la educación a los padres, ¿qué consejos le daría a un padre de que muchas de las veces, ¿no? Leí un estudio de que habla de que la mayoría de los niños dejan de jugar o participar en un deporte por la experiencia que tienen manejando del partido de la cancha a casa con los padres. ¿Qué consejo nos daría usted para los padres? Bueno, sí, yo he hablado con padres, yo tenía unos equipos allá, unos clubes que los papás, bueno, el entrenador los regañaba, ahí han perdido 3-0. El niño iba así. Ya entraba al carro y empezaba el papá a dispararle todo lo negativo, pero ¿qué hiciste eso? ¿Por qué no hiciste eso? Sos un tonto, bla, 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 y el niño empieza a llorar y a temblar. Eso lo hacen el 80% de padres. Y las mamás, deja al niño, déjalo aquí, no le pides nada, pero cállense y todo eso, pero especialmente los latinos. El machismo todavía lo tenemos bien metido en nuestras mentes y en nuestra cultura. Y queremos seguir haciendo lo mismo. Si los niños hacen todo lo posible, nadie quiere cometer errores, todos quieren hacer goles, todos quieren defender goles, pero
falta de conocimiento, falta de responsabilidades técnicas o habilidades técnicas o tácticas, todo eso. Ellos no saben, pues entonces la responsabilidad nuestra es educarlos y enseñarles, mira, esto es así y después sigue así y después sigue así, ¿verdad? Ahora vámonos a la cancha y vamos a enseñar lo que estaba hablando teóricamente fuera de la cancha. Profe, yo recuerdo de que en la licencia C, pues usted medía todos los parámetros de los entrenadores, ¿no? Desde el Sí, que llegaba temprano, del que llegaba tarde, y pues igual era algo nuevo para muchos, la disciplina y para gente profesional que tuvimos en esa licencia, de que para ellos lo veían casi normal porque pues ya eran profesionales, sí, según ellos teníamos de Sudamérica, recuerdo, sí, mucha gente preparada, pero la metodología ha cambiado para enseñar dentro de ese nivel que nosotros estuvimos a este tiempo, o usted cree de que se mantiene. Recuerdo que en ese entonces usted nos dijo, o entran dentro de la idea que requiere este curso o no pasan el grado. ¿Se pues sí, mantiene eso? sí, sí, porque, porque antes también era bien estricto, ¿no? Si usted no sabía jugar, no pasaba. Entonces, te podía saber un montón de fútbol, ¿no? Pero ellos, ¿cómo se llama? La idiosincrasia o los parámetros de la federación era que si usted no sabía jugar, no pasaba. Podía pasar hasta el C, pero ya después para allá ya no. Entonces, eh, nosotros teníamos que inculcar, especialmente con los latinos, ¿no? Que por cultura llegamos tarde y todo eso. Yo me acuerdo que la primera vez, y tal vez usted se acuerda, yo había formado una U en el salón de clase, una U así. Entonces, todos íbamos a estar sentados así, todos formando la U y una silla en el centro. Esa silla iba a ser para que ahí se iba a sentar el que llegara más tarde. Y a él se le iban a hacer todas las preguntas de la clase. Entonces, métodos para corregir, métodos de enseñanza y de adultos, ¿no? Hay muchos métodos para enseñar sin ser malcriado, sin gritón, ¿no? Entonces ellos ya sabían, aprendieron las normas y ya nadie llegó tarde. Nadie llegó tarde. Y volviendo a lo que me estaba diciendo Edwin, que cómo educábamos a los padres. Una señora ahí en San Francisco, yo estaba dirigiendo al Vikings, un equipo, un club poderoso de San Francisco. Entonces una señora siempre llegaba tarde. Yo le decía al niño que por qué llegaba tarde. Y me dijo, mi mamá siempre está viendo la novela. Y yo le digo que nos vayamos, que vamos a llegar tarde. Y ella me dice que me espere un ratito, que solo faltan 5 minutos. Entonces ya otra señora o lo mismo, como tres. Entonces ya bueno, hicimos un pacto que es el que venga tarde, porque los niños no saben manejar. Llegan tarde por la culpa de los papás. Entonces, eh, el niño que venga tarde, todos los papás tienen que ser responsables. Entonces los hacíamos dar 5 vueltas a la cancha, a los papás, y ya jamás nadie volvió tarde, nadie llegó a llegar tarde. Pero ahí estaba, y yo en son de broma, ¿sabes cómo soy yo? ¿Verdad? Les decía, esto es bueno para su salud y todo eso, pero ellos sabían que era como un castigo por llevar tarde a sus hijos a la práctica. ¿Cómo es la evolución, no, de lo que está comentando usted, de que cómo ha sido una transición y la evolución en el approach, si se le puede decir así, en la disciplina? Sí, tiene toda la razón de que los muchachos, o los hijos, las niñas, los jugadores, pues, van a ser los que le van a poner esa presión a los padres para que lo lleven a práctica a tiempo, por A Sí, o por B razón, por consecuencias, por lo que sea. Una de las cosas, y volviendo a lo que estaba diciendo Bart, con usted aprendimos de que en la clase de nosotros, la consecuencia que teníamos cuando estábamos entrenando con Bartolo, un equipo, era de que los muchachos que llegaban tarde no los poníamos a correr, pero los poníamos a bailar. Entonces, la práctica donde estábamos, si llegaba tarde Bartolo, llegó 10 minutos tarde, parábamos, todos sabían que teníamos que parar donde los que estábamos y empezaban a aplaudir.
Y Sí, sí, estarían los muchachos y habían chicos de que eran los más eh, los que bromeaban tanto, pero en ese momento, cuando miraban todas las luces o los ojos sobre ellos, se congelaban y no sí, querían eso, ¿no? sí, Entonces, otra de las formas en las cuales eh, hacíamos, ¿no? De que los muchachos para motivarlos que llegaran a tiempo, porque aunque dijeran, no, pues a mí me gusta bailar, pero en el momento que se para todo y todo está el enfoque, y así, ¿no? Porque muchas de las veces, esto como funciona. estás hablando de que hay maestros o hay entrenadores que en las canchas están gritando y los ponen a los muchachos a correr, o porque muchas de las veces, ¿no? Y eso es una de las cosas que he aprendido, es de que los muchachos llegan a jugar, quieren jugar, y por A o B Sí, razones, y cuando los sí, castigan, ¿verdad? Dicen, no, pues es que yo, entonces si a correr es, mejor me voy a ir a jugar track, o me voy a ir a correr, o a basquetbol, sí. o sea, donde lo que más me gusta. Volviendo a ese punto que usted estaba haciendo, ¿no? La evolución de los entrenadores. ¿Qué ha visto usted ahora en los tiempos Bueno, pasados? ¿Qué son ha las... cambiado mucho Ajá. sí, ha cambiado mucho la metodología de enseñanza de parte de la federación. Ya, ahora se hace totalmente diferente, hacen casi todo en línea, pero después tienen que ir a que les hagan exámenes y todo eso, unas 2 semanas creo yo. Y, la metodología de enseñanza también. eh, Antes parábamos el juego para hacer una corrección. Freeze, se acuerdan de freeze. Y entonces ya paraban, todo el mundo quedaba parado para, para hacer la corrección. Ahora no. Y entonces antes se hacía, mira, allá estaba Kelly, ¿por qué no se la pasaste a él? Mira, y aquí entonces le estábamos mandando, estábamos haciendo un mandato en lugar de parar, pero hacer la corrección con preguntas. Entonces, ¿qué hubieras hecho tú mejor o diferente para llegar a aquel balón? Ah, entonces estamos haciéndolo pensar. Estamos haciendo al chico que piensa, ¿qué hubiera hecho yo? Oh, ok, entonces lo estamos haciendo mejor jugador y mejor persona. ¿Me entiende? Porque le estamos enseñando a resolver los problemas porque él está pensando. Pero si siempre le estamos dando las respuestas, no, eso no sirve. También en la casa, y él pregunta a mi hijo, hey, ¿por qué hiciste eso? ¿Cómo lo pudiste haber hecho mejor? ¿Me entiende? O más rápido. Entonces ellos buscan la manera mentalmente como y ya lo resuelven. ¿Verdad? Eso es lo que se ha cambiado también, un poco la metodología de enseñanza. Profe, en esa línea, en la metodología, yo recuerdo de que, y siempre me baso en la licencia con usted porque fue mi gran experiencia a nivel profesional de licencia, ¿no? Sí, sí. Ah, ¿por qué nos cuesta a nosotros en la comunidad latina? Porque pues fue esa, usar una metodología para llevar a cabo una práctica para desarrollar un juego de fútbol. Bueno, yo no es menospreciar a la cultura latina, pero también eso depende del nivel educativo del individuo, ¿verdad? Porque yo le puedo decir, mira, hacer una sesión de entrenamiento para medios centrales, ¿ok? ¿Cuántos años tienen los niños? 14. Entonces tenemos que hacer eso, planificar todo eso para la edad de los niños y el nivel de fútbol de los niños, ¿verdad? Entonces algunas veces ese problema que tuve yo como instructor o como cuando estaba calificando los exámenes, habían varios que no tenían idea de lo que estábamos hablando, porque quizás fueron accesurados, no sé a qué nivel, o no sé, o no eran inteligentes, pero todo al revés, todo al revés. Um, Ponían 10 conitos así, y el curso era para un curso C, un curso B, ya no. Bonito, ya no, bonito es para chiquitito. ¿Verdad? Entonces, en lugar de poner a driblar conos, porque no pones a driblar a un jugador, ¿verdad? Porque esa es la realidad del juego. Driblarse a jugadores, no a conos. Y hay jugadores que son tan malos, digo, unos colegas que me dijeron que eran bien malos los jugadores, que hasta un cono les quitaban la pelota. Siempre tuvimos problemas que no podían plan de trabajo. Y especialmente para una semana, no podían hacerlo. Y no sé por qué.
Yo Nosotros, recuerdo en ese punto, yo recuerdo, pues teníamos que 7, 8 días, ¿no? En el curso, ¿no? eh, Y los últimos días eran exámenes, examinación. tanto en, en los cuartos como en cancha, ¿no? Sí, sí. Yo lo que me pregunto es, dentro de todo eso, y esta es una queja que le tengo, Ajá. ¿por qué me restringió la licencia solo por haber usado la tabla en el examen? ¿Cuál tabla? El board que se usa para No, ¿cuál licencia fue esa? la licencia C. Yo entré a corregir, hice el freeze y entré con la tabla. No Ajá. sé, no se recuerda. Sí, pero porque eso no es natural. Ajá, ok. Usted no va a entrar con una tabla a la cancha cuando está jugando un partido. Cómo usar el silbato, ¿verdad? Sí, y bueno, a nosotros nos dijeron en la federación que el silbato no lo íbamos a usar, porque el silbato servía para educar animales. Ah, ok. Entonces, cuando los jugadores oyen su voz de comando, entonces, entonces empiezan a respetar más su voz y su persona cuando hace correcciones, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, hay un montón de cosas diferentes, hay un montón de gente que le funciona diferente. Cada quien tiene su manera de enseñarnos. Pero yo no me acuerdo haberlo restringido. No le dimos la licencia, ¿o qué? No, 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 sí. No más que yo tengo bien presente eso, ¿no? De que Ah, ok. Ok. es más que todo mi experiencia y ahora trato de no corregirla, sino que de dar ese mensaje, ¿no? Sí, De sí, que sí. uno se debe de preparar Sí, para evitar hacer esas cosas, o también debe de evitar cosas de enseñanza que uno tuvo dentro del proceso de ser entrenador, ¿no? sí, sí. Entonces, bueno, así son las cosas, ¿no? Hay, hay un montón de cosas, pero, am, ¿cómo se hace para no cometer esos errores, ¿verdad? Y decir, bueno, además los jugadores, cuando usted entra con un pedazo de papel o una tablita, eh, los jugadores dudan de su capacidad, ¿verdad? Porque dice, ah, este está viendo, por dónde nos está enseñando. Pero si usted llega sin nada, yo aquí en El Salvador, ¿verdad? Llego sin nada, bla, 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 y un montón de entrenadores. Y el jugador ya no va a haber creencia, ya no va a haber credibilidad de los jugadores hacia el técnico. Ya, bueno, iba a haber una charla técnica, eso sí, o pues, en el salón de clase o quitar tablita. Pero para entrar a hacer una corrección, teníamos nosotros las normas también, qué es lo que debe de hacer correctamente. ¿Verdad? Para algunos de ustedes no, porque no, nunca habían oído eso, pero para nosotros esas eran las normas que teníamos que seguir. ¿Verdad? Y usted, yo fui a Escocia a un curso, el mejor curso que yo he hecho en Escocia, increíble, buenísimo el curso. Si usted hablaba 2 minutos, lo aplazaban en las correcciones. Usted hacía el freeze y bla, 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 y todos los demás jugadores durmiéndose, y usted hablaba siguiendo hablando, bueno, usted, nada, entre al punto directo. Paré por esto y esto y esto, lo vamos a corregir por esto y esto, usted demuestra, entra, lo hace que repita, el jugador que está jugando ahí, pues, lo hace que repita y va. En la tercera o cuarta, play on. Entonces, así, porque queremos es less talking, more play. ¿Entienden? Porque los jugadores aprenden de estar en movimiento, no aprenden a estar parados, durmiendo, yendo. Y eso es el problema aquí en El Salvador. 3 horas entrenan. Y ahí en Sultán y en San Miguel. Y los jugadores no están bien alimentados. Es pecado. ¿Ok? Los ponen en el centro de la cancha para, para hablar cómo fueron ellos de buenos. ¿Qué le importa a los jugadores eso? ¿Verdad? Los jugadores están hambrientos de conocimientos, menos más conocimientos, eso es lo que quieren los jugadores.
Y ahí viene el respeto del jugador hacia el técnico, cuando usted le enseña a sus jugadores a ser mejores. Eso es. Y hablando en esa línea, ¿no? También, ¿qué elementos entonces usted considera no negociables en la identidad de un equipo bien entrenado? ¿Qué son los puntos que pues no son negociables desde el punto de un entrenador a un jugador? Mencionó usted de que pues lo que quieren los jugadores es ese conocimiento, que los profes lo estén estimulando mentalmente. Sí. Puntos nos aconsejaría usted que ve. ¿Cuál es punto? No le entendí la pregunta. La pregunta, bueno, ¿qué elementos o qué puntos son no negociables? Usted, si tuviera, digamos, fuera un entrenador, tuviera un equipo en los cuales las expectativas de los jugadores, por ejemplo, no negociables, que llegue temprano, que ponga atención, que tenga una buena alimentación, o en la cancha, ¿no? O como jugador, ¿qué son las expectativas que tuviera usted de un entrenador? Bueno, lo principal es que el entrenador haga o que todos los jugadores se acomoden a las normas o al sistema o la estrategia del entrenador. Porque si con solo dos que no lo hagan, ya se fregó este equipo. Porque todos van a estar haciendo, pero esos dos van a dar la salida para el contrario, ya perdimos el partido. El fútbol eh, colectivamente es necesario que los 11 estén en la misma página. Si no, uno o dos, se murió el equipo. Entonces, las cosas que no son negociables tampoco la disciplina, ¿no? Si un jugador indisciplinado, una vez fui a Italia y estaba entrenando el Milán y lo tenía Rigo Sacchi, ¿no? Él estaba haciendo el entrenamiento. Nosotros estábamos viendo el entrenamiento. Y Marco Van Basten, ¿sabes quién fue Marco Van Basten? No quería, ese día él ya no quería entrenar o le valía todo lo que estaban haciendo. Este, él no tapaba la salida del equipo contrario, sino que los veía que pasaban y pasaban. Paraba a Rigo Sacchi. Decía, ¿por qué no cerraste, tapaste ese hoyo para que no salgan jugando? Forcémoslos a que jueguen lateral o forcémoslos a que jueguen para atrás, pero no para adelante. Si tú no estás haciendo un trabajo, todo el equipo, tú estás matando a todo tu equipo. Ok, play on, va otra vez. Ya venía más, sacaba la pelota el portero, Marco más pelotando. Paraba otra vez, ya te dije, tercera vez, anda a las duchas, metió una multa y a saber cuántas otras cosas le dijo. Pero ahí volvemos a un equipo, un jugador que no está haciendo el trabajo o siguiendo las normas o el sistema del entrenador, no lo hace, es suficiente para perder un partido. Profe, dentro de toda su experiencia, ah, ¿todavía no ha pensado hacer un libro? Sí, como no, tengo uno. ¿Cómo se llama? No les había dicho. No, No. ¿cómo se llama el libro? Para que sí lo podamos buscar y toda nuestra... Oye, si quieren que lo vaya a traer, ahí ya vengo ahorita. Bueno, profe, nos decía, le hacíamos la pregunta acerca de un libro que usted ha publicado. ¿Cómo se llama el libro? Se llama Sistemas de Juego 1442, 1433 y mucho más. Ahí está Carlos Mengíbar. Carlos Mejía. Y eso lo podemos encontrar en Amazon, lo podemos encontrar en... No, esto yo los puedo mandar. Ok. Sí, porque así Sí, estaría bien de para la próxima que tengamos otra oportunidad, pues ya empecemos a sí, enfocar en su libro y en los sistemas de juego. sí, estoy escribiendo otro. Me lo endosó Pipo Rodríguez y Hugo Pérez. Ahí está. Hugo Pérez fue mi estudiante también allá en los cursos, cuando él llegó al curso B. Pero aquí en El Salvador no lo entendieron, porque él venía con otra cultura, ¿verdad? Habiendo jugado en Europa, en otros lugares. Pero bueno, a este libro es bueno porque es simple. Este, algunas del contenido dice, ¿por qué no hacemos goles? Entonces yo pongo todas las posibilidades y por qué no podemos hacer goles. ¿Okay? Y cómo remediar. Entonces es bien bonito porque no solo es bla, 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 sino que
¿Por qué no hacemos esto? Por esto y esto y esto. ¿Cómo lo remediamos? Así, así, así. Entonces, buenísimo. Sí, sencillo. Bien. Se los voy a mandar, me mandan la dirección. Cuando yo llegue, en agosto voy a llegar a Estados Unidos. Que ya los voy a mandar más fácil, ¿verdad? Ahí los voy a tener en suspenso para mientras. ¿Qué tal le Bartolo, parece qué tal le parece la foto que le mandé? oh, sí, sí, especial, eso estábamos hablando ahorita con Bartolo acerca de las fotos. Vamos a poner varias aquí, fotos. No, pues dentro de toda su trayectoria, su experiencia, pues la evolución de todo esto, yo creo de que más que una pregunta es darle las gracias por el trabajo que ha hecho, no solo a nivel futbolístico de formar entrenadores, sino que la experiencia que nosotros hemos tomado de usted, ¿no? Para nosotros, encontrar a una persona de habla español en los primeros cursos, en el comienzo de una liga acá en los Estados Unidos, fue lo más grande, ¿no? Porque jugábamos a nivel amateur, Gracias. teníamos poca experiencia o nada de Sí, entrenar equipos y muchos éramos jugadores, no, todavía no teníamos la experiencia de entrenar sí, y, sí, y todo ese empuje que nos dio fue grandísimo. sí, 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 Todo ese empuje es porque ahora tenemos a Cervellón, tenemos a Greco entrenando en otros niveles, formando sí, jugadores sí, sí, y mucha gente más, pues gracias al profesor Michía también. sí, Ah, sí, saludos para él si sí, sí, logra ver este video y todo eso. Tuvimos mm, también al profesor Miramonte que sí, dentro de todo eso era parte del sí, equipo de trabajo de usted. así Y, es, y fue los que abrieron el mercado latino a este nivel, ¿no? así es. Y hicieron grandes cambios dentro del fútbol. Muchísimas Grandísimo. gracias, profe, en todo eso y no me canso en agradecer y siempre ponerlo dentro de cualquier punto de vista, ya sea deportivo, futbolístico, tanto en El Salvador como acá en los Estados Unidos, que son mis puntos, ¿no? Yo toco los puntos de vista del Salvador y de acá de Estados Unidos porque son dos países donde me he realizado y he tratado de, de contribuir en lo que usted nos ha enseñado. Mire, Bart, ¿qué le iba a decir? ¿Cuándo fue que tomaron el curso? No sabe, no se acuerda qué año En tenía. el 1997, creo. Mm. Algo. Acá tengo la licencia igual, ya le digo. Sí, y fíjese que me recuerda porque sí, el que fue usted, profesor Michía, era de Argentina, ¿verdad? Sí, sí. Ya, acá la tengo. Ah, No sé si qué bien, chivo, sí, sí, ajá. sí, sí, sí. Y Mire, la, y se acuerda que ahí en el curso ese estaba Ramón Paredes, sí, sí, ¿se acuerda? Ramón sí, Paredes. Después que fue entrenador. fue entrenador de la selección, ganaron la medalla de oro. 1997 en junio fue Qué en barbaridad. ¿Cuántos Costa, años hace ya? Costa Mesa, California, De Costa Mesa fue. Mm, firmada por Steve Sanson. sí, 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 sí. Eso es oro, eso es oro. Sí, Sí, porque yo tomé con usted el año siguiente que la tuvo en el este de Los Ángeles. No, en el 2000. En el 2000 la tuvo, estuve mm, también. sí. Mm. Entonces le quería mostrar a ver si qué nos puede decir alguna anécdota de estas fotos que le voy a enseñar ahora. Aquí está, Uh, este es, ajá, dígame. es de la inauguración del libro. ¿Sí? Aquí, Entonces allí están, le voy a decir, importantísima gente del fútbol salvadoreño. El primero que está, el señor chiquito que está de anteojos, de derecha a izquierda, sí, perdón, de izquierda a derecha. sí. Ese señor, Rigoberto, él fue entrenador mío también.
Ok. Sí, fue asistente de la selección olímpica al 68. Después sigue Rajo, fue presidente de la federación. Jorge Rajo, después sigue el Flaco Pineda, tercero. Jugó con la Universidad y Juventud Olímpico. El cuarto es Pipo Rodríguez, para que vean la gente importante que está ahí. Después sigo yo. El siguiente que está al otro lado del libro es don Hernán Carrasco Vivanco. El que está a la par de don Hernán es Salvador Mariona. El que está a la par de Champa Mariona es Mauricio Manzano, de la defensa izquierda de la selección y de la universidad. El que está después, el Búho Ruano, lateral derecho de la universidad y del FAS. Y el otro es Carlos Recino y Macasa Recino, Sí, de la selección del 82. Y esa foto es importantísima. excelente. Ahorita le voy a enseñar otras. Y aquí me dice usted. Aquí, profe. Oh my God. Sí, fui a un curso de capacitación a España y mire dónde me senté en la banca del Real Madrid. Eso no indica que yo soy madridista, sino que ahí me senté por tomarme foto con uno de los equipos mejores del mundo. Y ahí estoy con la chaqueta de la Federación y el Nike Symbol allí. Sí, es la banca del Real Madrid. Ok, vamos aquí. Sí, Y la porque camisa del Barça. no, no, no. Esa y nos sentamos donde le entrevistan a los técnicos después del juego, Sí, donde le hacen preguntas. Ahí nos sentamos con el otro de Irlanda, fue ok. entrenador de la selección sub-20, parece. Ah, Y nos pero sentamos y nos estamos riendo así y ahí estoy afuera. en la entrada de Santiago Bernabéu. Ujú. Ok. Vamos a ver, porque tengo varias acá y me encanta Sí. verlas porque aquí estoy yo de wow. ¿Ve esta? Esa estamos en el salón de trofeos del Real Madrid. ¿Sí? Esa es la Copa del Mundo, parece. Sí. ¿En qué año fue esto, profe? Y eso fue el 2012, creo. Ok. Acá, vamos a 2012. ver. Esos son los griegos americanos, equipo de primera división de San Francisco. Exacto. Sí, ahí jugaba yo siempre medio armador. Soy el tercero agachado de izquierda para derecha. Acá, este acá. No, ese sí, ese sí. Es equipo campeón del norte de California. Ya conocen a mi amigo. Del, ¿algún consejo que le haya dado, profe? Para tantos goles. Esos años lindos, hombre. Ese, una revista Eventos que había en El Salvador. Ese fue en enero del 68, creo que fue eso. Ahí estoy yo en medio de los acurrucados, ¿no? Con la pelota. Con la pelota, 10, ¿y cuántos años? 10 y 18, creo. Ahí le ganamos a Alianza 3-2. O en Esta, este. esta foto es linda. Ok. 3-2 le ganaron aquí a la Alianza. Alianza, sí, en la noche, un partidazo. Mire, ahí puede ver, aquí está donde metimos un gol de ahí. O aquí abajo, sí, sí, aquí se ve. Elio Rodríguez, Elio Rodríguez metió el gol. Ok. Ah, pues ponga la otra, que Esta. esa, ahí está Pipo Rodríguez, a la derecha, y en el centro está Roberto Perfumo, el gran capitán de la selección argentina. Sí. Y yo, mm, estamos en un simposio en San José, California. Esta azul, la camisa con azul son los técnicos estatales del norte de California. Yo soy el primero de parado de izquierda a derecha. Eso eran todo mi coaching staff del norte de California. Daban cursos de capacitación, el F y el E, ustedes saben, y algunas veces el C, pero quiero decir el D. Todos ellos eran mi coaching staff. Estamos en San Francisco entregando los diplomas de un curso E que se da en San Francisco. Ahí, ¿cuántos años hace? Como 15 años. Ahí estoy con el famosísimo Antonio Ratín, capitán de la selección argentina mundial del 66. Lo Ah, expulsaron ahí a él en ese juego contra Inglaterra. qué bien, qué bien. Excelente.
Cuando usted escucha la frase, el juego es el maestro, ¿qué significa para usted? Bueno, yo me la aprendí eso. La frase es, eh, el juego es el mejor maestro. Y se le añade la palabra mejor porque solo el juego es maestro. El juego es el mejor maestro. Eso significa que los jugadores, en lugar de estar oyendo al técnico, bla, 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 y que algunas veces le están diciendo cosas que no son, entonces el, el, el juego le presenta al jugador infinidad de situaciones, infinidad de oportunidades dentro del partido para que ellos hagan mejores decisiones. La mayoría de problemas dentro del fútbol son que los jugadores hacen decisiones incorrectas, ¿verdad? O llevan mucho, o juegan un toque cuando tienen que jugar dos, juegan dos toques cuando tienen que jugar uno. Entonces, el, 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 y esto no solo le da al jugador que aprenda mejor a decidir cómo hacer mejores decisiones con la ejecución correcta, sino que al técnico también el juego le enseña a que él haga las mejores decisiones, ¿verdad? Entonces allí entra la técnica, la táctica, la condición física y la situación psicológica. Ahí es donde ellos tienen que hacer que su equipo, sus decisiones hagan lo que tienen que hacer para, para tener éxito dentro del juego. Excelente. Y última, y esta yo creo que es muy importante, ¿no? De que el significado es para usted la familia, que el significado no solo para usted, pero para los entrenadores, para las personas, ¿no? De que se involucran en el fútbol, tener a alguien que entienda la pasión, pero también el respeto que se le tiene al deporte, pero también el apoyo que se puede recibir. ¿Qué tan importante ha sido su familia, su esposa, para usted en el desarrollo, tanto como jugador, entrenador o como y persona? Sí, bueno, yo estoy seguro de que sin la ayuda y el apoyo, cooperación y entendimiento de mi esposa, yo no hubiera podido llegar a hacer lo que hice o llegar a hacer lo que yo quería. Siempre ella me apoyó en todo. Am, Íbamos a todos lados, ella me acompañaba, a veces me daba consejos, me guiaba, porque a veces cuatro ojos miran mejor que dos. También los hijos, ¿no? Andaban con nosotros para arriba y para abajo en el norte de California, en torneos y todo eso, ¿no? Eso es lindo y eso no se me va a olvidar nunca. Para que ustedes, no sé si se dieron cuenta que mi hijo vino acá y nunca había venido a El Salvador y lo metieron al FAS y lo metieron a la selección. Y bueno, él fue el que hizo el tercer penal contra México cuando ganaron la medalla de oro. La trayectoria del esférico y ha estado muy cerca de tener el disparo. Ahora viene Mengíbar. Carlos Alberto Mengíbar. Aquí viene Mengíbar. ¡Gol! Gol salvadoreño. ¡Falla! El Salvador. El Salvador campeón. La locura. Aquí en el estadio Cuscatlán. El Salvador campeón del fútbol centroamericano 2002. El Salvador se lleva la medalla de oro con este error de Juan Carlos Cacho. Pero la verdad hay que decirlo, en los penaltis muy bien los salvadoreños con seguridad. Eso fue parte él agarró parte de nuestra unión como familia, ¿no? Porque lo entrené a él desde que tenía 5 años y hasta que llegó a jugar profesional y en la selección nacional. Sé que eso envuelve el entendimiento, el amor, cariño, respeto hacia la esposa y los hijos. Bartolo.
No, profe, darle las gracias por haber aceptado esta invitación. Espero de que no sea la primera ni la última y siempre agradecido, ¿no? Por su enseñanza, por su esfuerzo de querer hacer mejor cada día el deporte dentro de Estados Unidos y El Salvador. Y siempre es importante saber escuchar a las personas de experiencia en trayectoria como usted, ¿no? Es importante Gracias. de que como cultura lo mantengamos y mantengamos toda la sabiduría que usted tiene, proyecciones y pues ojalá un día las desarrolláramos con las ideales de los que saben, ¿no? Y Sí. dentro de esas personas espero esté usted un día. Muchísimas Bueno, gracias por todo esto a y orden. Gracias a ustedes, muchachos, por darme la oportunidad. Vamos a seguir otra vez, solo me avisan y yo estoy a la orden. ¿Ok? Muchísimas gracias, profe. Bueno, Edwin, gracias a usted. Y de antemano a nuestros radio escuchas que estaban aquí en la plataforma, en nuestro podcast, les agradecemos por la oportunidad que nos han dado para escuchar, aprender, aprender de una persona con vasta experiencia, de forma jugador, entrenador, de conocimiento vasto. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos que les haya ayudado y que esta conversación que tuvimos con el profe Carlos Mengíbar sea de su agrado. Y hasta la próxima. Muchísimas Bueno, gracias. gracias.